El silencio, el pensamiento. Cierto ricachón improvisado por capricho de la fortuna, que los antiguos pintaron ciega, dio en la más absurda manía que imaginarse puede. Había pasado la mayor parte de su vida dedicado a la ruda labor de una faena manual, y había cobrado tal odio al trabajo que tan luego como se vio rico pensó, como lo hizo, pasar la vida en la holganza absoluta, hasta el punto de que, negándose a los placeres que la bien provista mesa de que a la sazón disponía podía proporcionarle, quiso, para no dar trabajo a los dientes con la masticación, al garguero con la deglución de los alimentos y bebidas, ni a las correspondientes partes del cuerpo con la digestión, que criados o sirvientes suyos se encargasen de comer y beber por él. Solo la práctica de tan irracional propósito pudo convencerle de la imposibilidad de llevar a cabo tan desvariada idea. Pero el intento, conocido y comentado por los vecinos del flameante lavabo, dieron harto de qué reír a cuantos del hecho tuvieron noticia. Los que se reían no caían en la cuenta de que a todas horas y en todos los lugares pasa ante nuestra vista, sin causar risa ni compasión, otro hecho parecido que la gran mayoría consideraba natural y corriente. Hay multitud de hombres que se contentan con pensar lo que otros han pensado, que no piensan por sí y que no ya en ciencia o en arte, sino hasta en el más vulgar acontecimiento de la política, carecen de sentido propio y aguardan a que el periódico a que se hayan suscrito dé su opinión para diputarla y tenerla como suya. Espíritus mezquinos y faltos de toda iniciativa, por una moneda compran la opinión que dan de tener, como hacen tantos y tantos con el amor. En vez de gozar del embriagador placer de ser sus artífices, tienen la comodidad, pero el pésimo gusto de comprarlo hecho. El rico de Marras no podía vivir porque sin la debida alimentación parece indefectiblemente el cuerpo, pero como éste subsiste aún cuando el entendimiento carezca de toda alimentación, está probado que si ellas se pasan muchedumbre de individuos tan rica y guapamente. Parece que la carencia de propia elaboración intelectual debiera ser cosa peregrina y rara. Y sucede, sin embargo, todo lo contrario. El vacío del pensamiento, o por lo menos el vago pensar, consume el mayor tiempo de los hombres, siendo para pocos el saber hablar consigo mismos y labrar, acicalar, pulir y elevar el propio pensamiento. Y véase cómo los negados de entendimiento se hallan tan orondos y satisfechos con su vida vegetativa y animal. En cambio, hállanse a las veces los sabios torturados y atormentados por la falta de modos de expresión, por la carencia de palabras en que vaciar su pensamiento, por la dificultad de transcribir y cuajar ante los hombres las ideas que se agitan en la mente, contrariando la frase tan admitida como incierta de que lo que claramente se concibe, con claridad se expresa. Siempre recordaré la pena, angustia, sudores y tras sudores que me costaba oír la explicación de cierto sabio profesor, cuya palabra torpe, desmañada, me hacía recordar la manera de vaciarse de esos recipientes cerrados que, llenos de agua, no pueden dar la salida por un orificio si otro no establece la debida corriente de aire. De ningún recipiente en tales condiciones he visto salir el líquido con las dificultades, paréntesis, ahogos y borbotones que la palabra en aquel catedrático, de cuyas explicaciones salíamos los discípulos molidos y magullados, como si nos hubieran propinado una paliza. Compréndase cuánto importa al sabio la palabra interior, el arte de callar antes de lanzar al mundo sus conocimientos. Semejante a la debida interna clasificación, a la barabunda de una biblioteca cuyos libros, en lugar de estar ordenados en las estanterías, se hallasen esparcidos por el suelo. Compréndese también cuánto el mismo arte importa al que con propósito firme empieza el camino de la sabiduría. Sabios e ignorantes tienen que comprender que el uso del silencio y del entendimiento es como el del hacha. La desgasta, pero la abrillanta y la pule, mientras que el ocio la enmohece. Por el uso se llega a adquirir la facilidad de la reflexión interna, base firmísima de todo conocimiento, siendo indudable que en la intimidad del pensamiento hay quien se habla con la torpeza de rústico aldeano y quien lo hace con la elocuencia de un Demóstenes o un Castelar. La práctica, la observación continua nos da el golpe de vista para apreciar las cosas en conjunto, para vislumbrar el trazado general. Lo mismo de un edificio que de los pensamientos e ideas culminantes que guían una conversación, sin que estorben en el primer caso los adornos, figuras e incidencias de la construcción y en el segundo los extravíos y apartes que en la misma puedan suceder.
Aquel sexto sentido que se llamó el de hacerse cargo es premio del constante trabajo de observación, y por esta y mediante combinaciones de la inteligencia y del sentimiento, objetos, personas, hechos, cuanto vemos y cuanto sentimos, cuanto se agitan los más recónditos rincones del cerebro y los repliegues más hondos del corazón, se graba indeleblemente en el alma, permitiéndonos, mediante reproducciones de estados de ánimo, volver a sentir lo que ya una vez hemos sentido, acrecentando nuestra vida intelectual y pasional. Esto es el aspecto más elevado del verdadero vivir. Muchos son los que miran, pero pocos los que ven. Yo he visto pasar indiferentes junto a grandes obras arquitectónicas a personas que las veían por primera vez y que no tenían inteligencia ni sentimiento para saber contemplar. Yo he oído recitar hermosas poesías de poetas inmortales, páginas admirables de grandes prosistas y versos y prosa, admirados, sentidos por unos, se han deslizado como sonsonete vacío por la inteligencia de otros, sin que un sentimiento de adhesión simpática, de entusiasmo, de placer, se marcara en su frente. No es extraño. La luz de la alborada en hermosa mañana de primavera, que difunde contento y alegría en todos los seres de la naturaleza, no puede disipar la negrura que en las sombras de una noche eterna cuajaron por siempre en los ojos del ciego. El hábito de ver y la costumbre de pensar convertidos una y otra vez en un íntimo soliloquio nos permitirán apreciar con rapidez los detalles o adquirir una serie de ideas que converjan todas en el mismo objeto. Ampliar este hasta lograr que de un hecho insignificante para el profano podamos deducir legítimas consecuencias y que una palabra, un ademán, un gesto de una persona nos permita vislumbrar con seguridad oscuridades y honduras de un carácter. Establecer semejanzas y desemejanzas entre lo que para el indiferente se halla más distanciado o más cercano. Reflexionar en una palabra profunda y enérgicamente hasta obtener aquellos aforismos íntimos que, siendo verdaderas sentencias para el alma, son normas de la vida entera y práctica del mundo cuando el pensamiento se convierte en acción. Quizás se diga que de este modo se adelanta la experiencia, fecunda en fruto amargos o desabridos, pero la íntima reflexión nos permitirá, al alcanzarla, esquivar los escollos que su adquisición cuesta, traducidos en horribles desengaños. Siempre nos quedará espacio inmenso para el ensueño y la fantasía, solo que en vez de mezclarlos en las cosas deleznables de la tierra, podremos lanzarnos en atrevido y delitoso vuelo a los espacios del cielo y del pensamiento. Hasta en el trato común de las gentes nos servirá el hábito de la conversación interna con nosotros mismos para apreciar las leves diferencias, las pequeñas intensidades, los difuminados matices que separan a un tonto de un discreto, a un hombre bondadoso de un malvado, la casi imperceptible diferencia de líneas que separa a una hermosa de una fea. Caso que gráficamente se nos presenta en dos hermanas que, siendo de perfecto parecido, ostentan, sin embargo, facciones que hacen de una ejemplo claro, evidente de fealdad y de la otra modelo de acabada hermosura. Por esta abstracción se llegará a uno de los mayores goces que pueden disfrutarse en la tierra, como es la contemplación pura y desinteresada de la hermosura femenil perfecta, sin profanarla con pensamientos ni imaginaciones en que asoma el atisbo de un deleite material. Cualquier ser medianamente delicado se extasía ante ella, como cifra y compendio de cuantas bellezas puede encerrar el mundo. El encuentro con una mujer hermosa es más agradable que la lectura de una obra maestra, la audición de un poema sinfónico, la vista de un hermoso cuadro o la conversación con un hombre de talento. La estatua de mármol nos deleita y pasma, la mujer hermosa, estatua viviente de carne tibia, nos arrebata y encadena con golpe súbito de admiración todos nuestros sentidos. De mí sé decir que mármoles, edificios, sonidos, libros de los artistas y escritores más sublimes ceden su puesto cuando logro la dicha de ver a una mujer hermosa, lo más admirable que en el mundo existe, porque no en vano fue la mujer el coronamiento que Dios puso a su acción creadora.
Aumentamos el goce que nos produce la contemplación de una mujer bella, aquilatando en el silencio sus méritos y perfecciones, por donde se ve que nuestro pensamiento, que en ocasiones nos atormenta, es también hábilmente conducido, fecundo manantial de goces. El pensamiento es como el corcel que montamos, desbocado puede matarnos y guiado por mano segura y firme nos lleva a donde queremos. De aquí también que, por esfuerzos de la voluntad, empezando con el transcurso del tiempo a modificar nuestras ideas, no pensamos muchas veces con igual fervor, entusiasmo, ahínco, convencimiento y energía con que antes pensábamos, y aún acabamos por pensar de manera diametralmente opuesta a la primitiva y con igual firmeza. Contribuye a ello la costumbre de fijarnos hondamente en lo que pensamos y de emplear, aún en la meditación más íntima, adecuadamente las palabras, dándolas su verdadera extensión y valor, sin contentarnos con asir confusamente la idea en la vaga y misteriosa penumbra que forja a veces la imaginación. Esta especie de silencio que convierte la contemplación de las cosas externas en íntima y profunda reflexión da sólida cultura al entendimiento y quien lo posea sabrá vivir, en el más alto sentido de la frase, mucho más que el que por el tejido asiduo de las intrigas mundanales sepa conquistar destinos, honores y dignidades.